Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar lo que es dengue grave y su manejo en la UCI. Este gráfico probablemente ustedes ya lo han visto en varias exposiciones, y la parte que nos toca en este momento es justamente lo que significa o lo que está dentro de lo de dengue grave, que es compromiso de órganos, una hemorragia severa y escape severo de fluidos. En el brote que nosotros hemos tenido del dengue 2 en el Hospital Regional de Loreto, dentro de los pacientes que han fallecido, dentro de los 7 que han fallecido, podemos ver en esta diapositiva cómo ellos mueren a las pocas horas de ingresar a un hospital, ¿no? El caso vemos de 2 horas, el tiempo más corto. Entonces es importante de alguna manera, en tal caso, evitar que los pacientes lleguen hasta las formas graves, porque tengan por seguro que va a ser bastante poco probable que tengamos el tiempo suficiente de actuar, porque estos pacientes fallecen a las pocas horas de ingreso hospitalario. Entonces, dentro del compromiso de órganos hay varios órganos comprometidos, por ejemplo, el sistema nervioso central, puede haber una encefalopatía, hemorragias, síndrome de Guillain-Barré, mielitis. Dentro del sistema gastrointestinal y hepático puede haber una falla hepática aguda, una pancreatitis aguda. Dentro del compromiso renal, un fracaso renal agudo, un síndrome urémico hemolítico. Dentro de los problemas cardíacos, una miocarditis, arritmias cardíacas, pericarditis. Y en el sistema respiratorio podemos ver un síndrome de distrés respiratorio agudo y hemorragias pulmonares. Por ejemplo, vean este caso, es una mujer de 13 años, gestante de 9 semanas, que ingresa a una clínica particular el 29 de enero del 2011, un poco más de la medianoche, con 5 días de enfermedad caracterizada por cefalea, vómitos, artromialgias, deposiciones líquidas. En la clínica particular se decide su hospitalización. El paciente evoluciona desfavorablemente con taquicardia persistente, con una frecuencia cardíaca más de 150 por minuto, hipotensión arterial y disnea progresiva. Se refiere al Hospital Regional de Loreto para manejo. Vean cómo al ingreso a la emergencia del hospital regional vemos una presión arterial de 84/37 milímetros de mercurio, era una paciente que estaba hipotensa, con una frecuencia cardíaca de 165 por minuto y una frecuencia respiratoria de 42 por minuto. Vean cómo en el aparato respiratorio había crépitos difusos en ambos campos pulmonares. A las 3 de la mañana, es decir, un poco menos de las 3 horas de ingreso al hospital regional, la paciente comienza a desaturar, presenta un mal patrón ventilatorio, se intuba a la paciente, se aspira secreción rosada por tubo orotraqueal y la paciente fallece a las 3:30 de la mañana. Hace una bradicardia, un paro cardiorrespiratorio, del cual no sale. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Algo importante nosotros que vemos acá es la frecuencia cardíaca alta, 1, 2, la hipotensión, que no revirtió con la fluidoterapia, que según protocolo nosotros ya sabemos cómo manejar estos casos. Y 3, un edema agudo de pulmón, que lo evidenciamos con la aspiración de la secreción rosada por tubo orotraqueal. Entonces nos encontramos frente a una paciente con una miocarditis por dengue. Es importante que nosotros reconozcamos de manera precoz esta complicación y utilizar, dependiendo de la disponibilidad de medicamentos, beta bloqueadores para bajar la frecuencia cardíaca, inotrópicos de ser necesario, una intubación y conexión a ventilación mecánica, y diuréticos cuando ya tengamos pues una presión arterial media adecuada, dependiendo del caso. Entonces vemos cómo el dengue, dentro de la clasificación de miocarditis, tenemos pues una miocarditis fulminante, una miocarditis subaguda o crónica y una miocardiopatía dilatada. El dengue en este caso obviamente causó una miocarditis fulminante, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros revisamos un poco los estudios
Respecto a miocarditis, vean este estudio que se realizó en Colombia, por ejemplo, en niños que tuvieron fiebre por dengue, en un brote que ellos tuvieron por dengue 3, vean cómo de 11 pacientes, 9 tuvieron bradicardia, 2 de ellos tuvieron taquicardia, y dentro de la taquicardia que tuvieron, uno fue con una taquicardia supraventricular y el otro paciente una taquicardia ventricular. Otras alteraciones en los pacientes con miocarditis por dengue, podemos ver depresión del segmento ST o inversión de la onda T. Vean, en este caso, en 7 pacientes de los 11 tuvimos estas alteraciones. Puede haber derrame pericárdico, vean en este estudio 5 de 7, y una disfunción ventricular, en este estudio se vio en 2 de 7 pacientes. Entonces podemos ver que la miocarditis en el dengue generalmente es benigno y transitorio. Y lo que nosotros usualmente vemos es la bradicardia en la fase de recuperación. Es lo usual. Vamos a ver a pacientes que están con una frecuencia cardíaca entre 40 y 60 en la fase de recuperación. Pero en este estudio colombiano llamó la atención de que la miocarditis se presentó en la fase aguda de la enfermedad, en promedio al 5º día de la enfermedad, cuando todavía aún hay viremia, en la cual nos puede plantear pues que existe un rol directo del virus en la patogénesis de esta enfermedad. Vean, estudio igual, esto fue un brote que hubo en México de dengue. Dentro de los pacientes que fallecieron, vean a estos 4 que se les pudo hacer una necropsia, y vean cómo de estos 4 pacientes, el paciente 1 hizo una miocarditis aguda, el paciente número 2, vean, hizo un infarto agudo de miocardio por dengue. El paciente 3 hizo también una miocarditis, el paciente 4 hizo una pericarditis. Vean, igual que en el caso que yo les he relatado al inicio, el fallecimiento de estos pacientes fue a las pocas horas de ingreso al hospital. Vean cómo la frecuencia cardíaca en estos casos está elevada. Y algo que sí quiero que se den cuenta acá, nosotros en los pacientes con dengue usualmente vemos leucopenia, pero si ustedes se dan cuenta, en 3 de estos 4 pacientes los leucocitos estaban normales o altos. Importante que nosotros debemos tener en cuenta es que pacientes que tienen dengue y hacen leucocitosis, esto es un factor de riesgo para alguna forma grave. Son pacientes que nosotros tenemos que vigilar, porque estos pacientes pueden hacer alguna forma grave de dengue. Vean este estudio ya un poco antiguo que se publicó en la India. Ellos reportaron una miocarditis en un brote de dengue en 9 de 54 pacientes, es decir, un 17%. Y 2 de ellos tenían una disfunción miocárdica severa, pero no hubo mortalidad, ¿no es cierto? Entonces ellos sugieren que la miocarditis no es infrecuente en el virus del dengue y que su curso, repito, es transitorio y benigno. Este otro estudio que se publicó hace 2 años atrás, de un brote por dengue en Sri Lanka, el año 2009, en pacientes que tuvieron miocarditis, vean cómo hubo una sospecha clínica inicial en 45%, en 21 pacientes de 166, que hace una frecuencia de 13%. Igual, entonces hay que tener en cuenta que la miocarditis no es un problema infrecuente en estos pacientes, pero ojo, la mortalidad, esta miocarditis mayormente es benigna y la mortalidad es bastante baja. Podemos ver acá en este electrocardiograma, vean cómo la miocarditis en este paciente de 22 años, en esta mujer de 22 años, se manifestó básicamente por la inversión de las ondas T en todas las derivadas de las precordiales, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, no se ha demostrado un efecto, no se ha aislado el virus del dengue en el miocardio, pero sí se ve, por ejemplo, cómo puede haber un edema intersticial, vean en este estudio anatomopatológico de una biopsia de miocardio, edema intersticial y un infiltrado inflamatorio básicamente linfocitario. Acá tenemos otro caso clínico
Esto es un varón de 56 años que ingresa a un hospital el 12 de enero del 2011, paciente sin antecedentes de importancia, con 7 días de enfermedad, caracterizada por fiebre, malestar general, dolor abdominal. 5 días antes del ingreso, deposiciones líquidas. Y vean cómo presenta 2 días antes del ingreso, ictericia. Al paciente, al examen, estaba con un lenguaje lento, sus frecuencias llamaban la atención, su saturación de oxígeno con oxígeno ambiental 87%, y vean cómo el hígado estaba a 5 centímetros por debajo del reborde costal. Era un paciente bradisíquico, es decir, que ya tenía algún grado de compromiso de sensores. Dentro de sus análisis de sangre, igual vean cómo los leucocitos están altos, 18.360, no es lo usual, y vean cómo las enzimas hepáticas están bastante elevadas. La TGO está en 7.093 y la TGP en 1.585. La bilirrubina total elevada, 8.12, a predominio de bilirrubina directa y un tiempo de protrombina prolongado. También tenía compromiso renal, vean cómo la creatinina estaba elevada, al igual que la urea, y en el AGA y electrolitos había pues una acidosis metabólica descompensada. ¿Qué tenemos en este caso? El paciente con ictericia, que a los 2 días hace trastorno del sensorio y un tiempo de protrombina prolongado. Este paciente tiene un diagnóstico, vean cómo un diagnóstico de una falla hepática aguda. Vean cómo evoluciona de manera desfavorable con compromiso multiorgánico, oliguanuria, shock persistente, hipoxemia a pesar de ventilación mecánica y fallece un día después de su hospitalización. Entonces este paciente, repito, ha tenido un diagnóstico de una falla hepática aguda por dengue. Cumple los criterios. Y ojo, si retrocedemos un poco las diapositivas, podemos ver en esta diapositiva cómo la TGO se eleva mucho más que la TGP. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en las hepatitis virales que nosotros usualmente conocemos, la TGP se eleva más que la TGO. Pero recordar que en pacientes con falla hepática por dengue, la TGO se eleva más que la TGP. ¿Y la causa? Porque la TGO, esta enzima la encontramos también en otros órganos, y como hay un compromiso multiorgánico, esta enzima se va a elevar más que la TGP. Lo encontramos en corazón, músculo esquelético, páncreas, pulmón, etc. Y por eso esto es lo usual en pacientes con dengue. Entonces, dentro del manejo de la falla hepática por dengue, es importante obviamente el manejo de soporte, manejar las posibles sobreinfecciones bacterianas. Manejar el trastorno hidroelectrolítico y obviamente la hipoglicemia, como lo pudimos evidenciar en este paciente. En general, cuando revisamos un poco lo que es el compromiso hepático por dengue, vean, hay reportes bastante antiguos donde con una frecuencia diferente, dependiendo del estudio, siempre podemos encontrar pues la elevación de las enzimas hepáticas en un grado variable. Importante también que en el dengue las transaminasas tienden a elevarse, pero ¿en quiénes más se elevan? 1, en mujeres. 2, en personas que tienen entre 15 y 34 años. 3, de pacientes que tienen una infección secuencial, es decir, pacientes que ya han tenido una infección previa por dengue y vuelven a tener otra infección por un serotipo distinto. Es probable que en estos casos se puede elevar las enzimas hepáticas. Lo que antes se llamaba también dengue hemorrágico, obviamente ya no se utiliza ese término, pero también se catalogaba como un factor de riesgo, también en pacientes que hacían encefalopatía o pacientes que tenían alguna hepatopatía de base, pacientes que tomaban drogas hepatotóxicas o pacientes con una esteatonecrosis alcohólica. Factores de riesgo para que eleven sus enzimas hepáticas. Usualmente las enzimas hepáticas tienen un pico entre el 7º y 9º día de enfermedad,
con una normalización entre 2 y 8 semanas de enfermedad. Ojo, miren cómo según los estudios, la ictericia o la hiperbilirrubinemia lo podemos ver entre el 7.2 y 29.7% de los casos. Esto es importante porque antes que nos decían que si hay ictericia, no es dengue, pero podemos ver que sí puede haber ictericia, ojo, especialmente cuando hay un compromiso hepático. Puede haber también una elevación de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamil transpeptidasa e inversión de la albúmina globulina, básicamente por extravasación plasmática. Igual, vean cómo en este estudio que se hizo en Brasil, que incluyó a 1.585 pacientes, solo en el grupo A, 34.8 no tuvieron elevación de las enzimas hepáticas. Y vean cómo en el grupo D, hasta 3.8% de estos pacientes tuvieron elevación de las enzimas hepáticas a más de 10 del valor normal. Y si podemos ver respecto al sexo, fueron las mujeres las que elevaron más frecuentemente las enzimas hepáticas, y en la última fila podemos ver que los pacientes con dengue hemorrágico, llamado en ese tiempo, tuvieron también más elevación de las enzimas hepáticas cuando se les comparó con pacientes con dengue clásico. Y no siempre es mortal. Vean cómo en este paciente que les presento ahora, sus enzimas hepáticas en el día 7, vean cómo la TGO llegó hasta 7082. Y vean cómo la TGP se elevó hasta 2129. Y vean un poco más de las 2 semanas de enfermedad que ya las enzimas hepáticas habían disminuido de una manera importante. Puede pasar que inicialmente en una hepatitis por dengue, como les dije, se eleva inicialmente o más la TGO que la TGP, pero en algún momento de su evolución se puede invertir, es decir, la TGP elevarse más que la TGO. Lo que sí se puede ver esto, pero hay pacientes que tienen pues una intoxicación por paracetamol, empiezan como una hepatitis por dengue, toman paracetamol a dosis altas y obviamente vamos a ver esta posible inversión, pero siempre la TGO, recordad, se eleva más que la TGP en pacientes con hepatitis por dengue. Igual, vean en este estudio que se hizo en Pakistán, en pacientes con hepatitis, vean cómo los pacientes que hicieron hepatitis severa en fiebre por dengue, en la clasificación antigua, con hepatitis severa de 81 fallecieron 3, y en pacientes que tuvieron dengue hemorrágico con hepatitis severa, que fueron 22, fallecieron 9. Entonces recordar que pacientes que hacen hepatitis severa tienen más probabilidad de fallecer, y pacientes que hacen hepatitis severa y lo que antes se llamaba el dengue hemorrágico, el síndrome de shock por dengue, la mortalidad es mucho mayor. Igual, las complicaciones que podemos ver en pacientes con hepatitis, puede haber hemorragia, falla renal, como en el caso del paciente que les presenté en algunas diapositivas atrás, una encefalopatía, puede haber un shock y una colecistitis acalculosa. Vean este otro caso clínico, es un paciente varón de 13 años que ingresa a la emergencia el 27 de enero de 2011. Vean, ningún antecedente de importancia. Él viene al hospital con 5 días de enfermedad, caracterizado por fiebre, artralgias, mialgias, cefalea, dolor abdominal de moderada intensidad en hipocondrio derecho, en epigastrio y mesogastrio, y vómitos esporádicos. Es un paciente que al examen clínico sus funciones vitales estaban en rangos normales, realmente no había algo llamativo, solamente la mucosa oral un poco húmeda, lo demás estaba de valores normales. Vean cómo cuando ingresó este paciente tenía menos de 10.000 plaquetas y una creatinina en 0.6 miligramos por decilitro. A la ecografía lo que veíamos era un engrosamiento de pared vesicular y un moderado líquido libre en cavidad abdominal. Este es un signo de alarma. Obviamente este paciente se tenía que hospitalizar. Y ojo, vean
lo que nos menciona el ecografista como signos de nefropatía aguda. Vean cómo el paciente que ingresó el 27, ya al día siguiente evoluciona desfavorablemente con una dificultad respiratoria progresiva, disminución del volumen urinario y trastorno del sensorio, y fallece a los 4 días de hospitalización. Si nos damos cuenta, al último, abajo de esta diapositiva, vean cómo hay una acidosis metabólica progresiva con una disminución marcada del bicarbonato y con una elevación importante del potasio. Y esta es la evolución de la creatinina hasta que el paciente fallece. Vean cómo ingresó con una creatinina normal. El día 27, ya el 28 la creatinina estaba un poco más de 2, al 29 un poco más de 4, al 30 un poco más de 7, y el día que fallece una creatinina cerca a 9. ¿Qué tuvo? ¿Cuál fue el diagnóstico de este paciente? Obviamente fue una falla renal aguda por dengue. Entonces, cuando nosotros revisamos un poco de la falla renal en pacientes con dengue, los factores de riesgo para presentar estas son, de acuerdo a varios estudios, hipotensión, rhabdomiólisis, que puede llevar a un tratamiento cardíaco por mioglobinuria, una hemólisis aguda, una injuria renal directa, ya sea por medicamentos o por el mismo virus, en pacientes adultos, vean, mayores de 65 años, y en pacientes que tienen ya de base una enfermedad renal. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en niños tailandeses, vean cómo se recolectaron historias clínicas en menores de 15 años en este rango desde el año 89 hasta el 2007, que incluyó a 2.893 pacientes, y solo 25 de ellos, es decir, el 0.9%, presentó un fracaso renal agudo. Pero vean que la mortalidad en estos 25 pacientes fue un 64%, una mortalidad bastante alta. Y vean cómo también hay compromiso de otros órganos, como puede haber una falla respiratoria en un porcentaje alto, una falla hepática en el 96% de los casos, una hemorragia severa en el 84% de casos. Y ellos dijeron que los factores de riesgo, concluyeron que factores de riesgo para falla renal, ojo, obesidad, y lo que ellos en su tiempo, o lo que en ese momento se llamaba dengue hemorrágico grado 4. Acá pueden ver lo que les he mencionado en la diapositiva anterior. Vean las diferencias cuando nosotros comparamos en pacientes con fracaso renal agudo y en pacientes sin fracaso renal agudo, en pacientes que tuvieron un diagnóstico antiguo de dengue hemorrágico. Lo que les he dicho, vean cómo tanto la falla hepática aguda, la necesidad de transfusiones, las infecciones nosocomiales son mayores en estos pacientes. Entonces, los pacientes que tuvieron mayor mortalidad en este estudio, en otro estudio, tenemos fiebre hemorrágica igual dengue 4, un fracaso renal agudo oligúrico, una insuficiencia respiratoria y también prolongación del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activada. La terapia de reemplazo renal básicamente se requirió en 44% de estos pacientes. Entonces es importante en estos casos sospechar si hay algún factor de riesgo, elevación de azoados, encefalopatía urémica, y brindar una terapia de soporte renal en los casos que se requieran. Igual acá hay otro estudio en la falla renal en pacientes con infección por dengue, y vean cómo las enfermedades subyacentes que tuvieron los pacientes en el grupo con fracaso renal, que fueron más frecuentemente encontradas, ya tenían de por sí una función renal alterada, tuvieron cánceres, diabetes, hipertensión, algunas enfermedades cardiovasculares, pulmonares, reumatológicas y gastroenterológicas. Entonces, si nos damos cuenta, un paciente que puede tener un fracaso renal 1 va a tener una enfermedad de base adicional. 2, importante, que es muy probable que tenga también una enfermedad renal de base. Vean en este estudio cómo los pacientes con fracaso renal tuvieron más edad de aquellos que no tuvieron fracaso renal, 62.4 en promedio, comparado con 48.4 años
de los pacientes que no tuvieron fracaso renal. Importante también, acá vean cómo se eleva la creatinina y vean cómo en este estudio la mortalidad solamente alcanzó el 28.6% de los pacientes que tuvieron un fracaso renal, comparado con los pacientes que no tuvieron un fracaso renal de solo una mortalidad de un 1.2%. Entonces, importante la terapia de reemplazo renal, importante alguna enfermedad de base, importante la edad, importante la obesidad y la terapia de soporte renal en estos casos. Vean también otro caso clínico. Esta es una mujer de 7 años que ingresa al hospital el 4 de enero a las 7:15 de la noche sin antecedentes de importancia. Vean, ella ingresó con 4 días de enfermedad caracterizados por fiebre, artromialgias, cefalea global, como vienen todos nuestros pacientes. 3 días antes del ingreso acude a un puesto de salud, le diagnostican dengue sin signos de alarma y un día antes del ingreso presenta epístasis, vómitos con coágulos de sangre y al momento del ingreso un dolor urente en epigastrio. Al examen clínico vean lo que llama la atención, la taquicardia 126, vean su saturación 93% con un frío 221, el abdomen distendido, los ruidos hidráulicos aumentados y estaba hipoactiva durante el examen clínico. Dentro de los análisis de laboratorio vean cómo las plaquetas estaban en 58.000, el hematocrito, importante recordar este dato, estaba en 44%. En la ecografía había derrame de cerosas, así que había criterios de hospitalización, aparte obviamente del sangrado. Vean cómo a las pocas horas del ingreso presenta un dolor urente intenso en epigastrio, comienza a volverse pálida, la presión arterial desciende a 70-50 milímetros de mercurio y ojo, vean cómo el hematocrito, que estaba en 44%, disminuye a un 32%. Obviamente se indica transfusión y la paciente fallece, casi un poco más de las 4 horas de ingreso al hospital. Un poco, entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que el hematocrito disminuye 12%, un 12%. Y llama la atención el dolor urente en epigastrio. Si hubiera un dolor urente intenso, un dolor abdominal intenso, y yo estoy asumiendo que puede haber una extravasación plasmática, entonces yo esperaría que el hematocrito se eleve por hemoconcentración. Pero en este caso el hematocrito está disminuyendo. ¿Qué nos está diciendo? Que esta niña lamentablemente presentó una hemorragia severa por dengue a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, los factores de riesgo para sangrado que nosotros debemos tener en cuenta es si hay un shock prolongado refractario. Paciente chocado, estoy poniendo pues el volumen de reposición que está recomendado en los protocolos que todos conocemos y la presión no mejora. Entonces es importante saber cómo está su hematocrito de control urgente, porque si está más bajo, debo pensar en sangrado. Pacientes con shock, con hipotensión y daño renal o daño de otro órgano, pacientes, ojo en que pacientes que reciben antiinflamatorios no esteroideos, pacientes con antecedentes de úlcera péptica, pacientes con tratamiento anticoagulante o pacientes que tienen alguna forma de trauma, incluyendo inyecciones intramusculares, y pacientes que tienen también antecedentes de condiciones hemolíticas. Entonces, cuando nosotros revisamos nuestras recomendaciones, dice catalogar como dengue grave si el paciente presenta una hemorragia que el médico tratante considere importante, entonces lo debo considerar como un dengue grave. Pero entonces, ¿qué criterios yo debería utilizar para decir que esta hemorragia sí es importante? Y estos son los criterios. Hemorragia evidente, que es persistente y severa, con un estado hemodinámico inestable. Si hay disminución del hematocrito luego de una reanimación de líquidos, si hay una hipotensión arterial con un hematocrito normal o bajo antes de la reanimación con líquidos, o una acidosis metabólica persistente o empeorando a pesar de tener una presión sistólica bien mantenida. Entonces,
¿en qué momento yo debo transfundir sangre? Ojo, recordar que uno nunca debe esperar que el hematocrito disminuya más del 10%. En el caso de la niña, que les comenté, el caso clínico, bajó de 44 a 32%. Eso significa que esa niña está sangrando. Si yo estoy monitorizando de manera serial el hematocrito, empezó en 44, dolor abdominal intenso, empezó 44, bajó 40 y sigue bajando mi hematocrito 36, ojo, yo ya debo decir, este paciente va a requerir una hemotransfusión porque este paciente está sangrando. No espere a que baje 10 puntos o más el hematocrito. Recordar también que no está recomendado el concentrado de plaquetas ni el plasma fresco congelado en pacientes con dengue grave sin hemorragia por la sobrecarga hídrica que podemos tener. Y también solo indicar plasma fresco congelado en los pacientes con evidencia de hemorragia masiva o coagulación intravascular diseminada. Este es un último caso clínico. Vean como una mujer de 26 años, analfabeta, ingresa a la emergencia de un hospital el 8 de febrero de 2011. Vean cómo, como antecedente de importancia, solamente malaria falciparum 6 años antes de su ingreso, 4 días de enfermedad caracterizado por cefalea, que remite parcialmente con paracetamol, artromialgias, 3 días antes del ingreso, dolor tipo Incaden en hemitórax izquierdo que dificulta la respiración, y el día de su ingreso vómitos en 3 oportunidades. La paciente se hospitaliza y dolor abdominal urente. Obviamente el signo acá sería el dolor en hemitórax izquierdo que dificulta la respiración, y signo de alarma que motiva la hospitalización. Al examen clínico realmente no hay nada llamativo, todo está normal, solamente un ligero dolor a la palpación en epigastrio. Y dentro de los exámenes de laboratorio, el día de su ingreso, vean cómo las plaquetas están en 40.000, el hematocrito en 40.5%. Y un examen de orina patológico, aunque la muestra no era buena, con leucocitos ligeramente elevados de 15-20 por K. En la ecografía ya al día siguiente ya había un derrame pleural, una colecistitis, pero se encontró un pequeño lito en su interior y ascitis. Las plaquetas siguen bajando, las funciones vitales están normales y hay una adecuada diuresis, y vean cómo a los 2 días del ingreso la paciente presenta un dolor abdominal cólico difuso, un vértigo al levantarse, y vean cómo la presión disminuye a 70-40. ¿Qué es lo que se hace? Obviamente un reto de fluidos. Y vean, como les dije al inicio, cómo sus leucocitos que estaban en un rango normal aumentaron a 18.800, ¿no es cierto? Entonces, recordar, esta leucocitosis en estos pacientes es un factor de mal pronóstico o de gravedad. Entonces, acá, ¿cuál es el diagnóstico? Es un shock por dengue. ¿Y cómo lo tengo que manejar? Ya creo que todos conocemos, así te lo voy a decir de manera rápida: calcular el volumen de peso y multiplicarlo, o los kilos de peso, y multiplicarlo por 20. Si el paciente pesa 70 kilos, lo multiplico por 20 y le tengo que pasar un volumen de 1.400 centímetros cúbicos en 15 a 30 minutos. Si desaparece el shock, obviamente voy disminuyendo mi fluidoterapia con cristaloides, ya no 20, si disminuye o desaparece el shock, ya le disminuyo el volumen de infusión a 10 centímetros por kilo por hora por 1 a 2 horas. Y importante también repetir el hematocrito, porque si hay extravasación plasmática, yo debo esperar que mi hematocrito comience a aumentar. Si el paciente evoluciona favorablemente, entonces sigo disminuyendo gradualmente mi volumen de hidratación. Vean, en este caso, 5 a 7 centímetros kilo hora durante 6 horas, y de ahí ya puedo hidratar de acuerdo al estado del paciente. Ojo, si sigue el shock luego del primer reto, nuestra norma dice que debemos repetir un segundo reto con 20 centímetros por kilo por hora. Si desaparece el shock,
manejarlo como en el caso anterior, disminuir mi volumen de fluidoterapia. Si luego de 2 bolos el shock persiste y el hematocrito continúa elevándose, significa que sigue habiendo extravasación plasmática, mi norma me dice que puedo administrar o debo administrar un tercer bolo de 20 centímetros por kilo de peso. Y si mejora el shock, disminuir el volumen de hidratación de acuerdo a lo que se mencionó en las diapositivas anteriores. Si el paciente continúa inestable, yo ya debo considerar el uso de vasoactivos. Y de acuerdo a mi criterio clínico, ver si es que voy a administrar coloides al mismo volumen, hasta 20 cc por kilo por hora, o 20 cc por kilo en 30 a 60 minutos, ¿no? Si hay mejoría clínica con el coloide, bueno, ya paso a administrar un cristaloide al volumen que se indica 10 cc por kilo por hora. En general, entonces, lo que nosotros podemos ver es que si tengo un paciente con shock por dengue, la fluidoterapia tiene que ser con cristaloides, a 20 centímetros por kilo por hora. Nuestra norma nacional dice que lo puedo dar hasta 3 veces, y si sigue chocado, utilizar vasoactivos. Hay otras normas que recomiendan solamente 2 veces de reto, si no mejora un reto de poligelina, y si el paciente no mejora, yo ya puedo utilizar vasoactivos. ¿En qué pudiera pensar? Obviamente, si mi paciente está con una hipotensión persistente, a pesar de la fluidoterapia, lo he mencionado, en otras 2 condiciones, por ejemplo. 1, miocarditis, y 2, en un sangrado. Solamente para terminar, quiero presentarles ese estudio en la cual nos habla, esto se hizo un estudio en la India, y vean cuáles fueron los factores importantes o determinantes en el resultado en pacientes adultos con infección por dengue severa. Vean cómo hubo daño de varios órganos, ¿sí? Varios órganos en estos pacientes que se incluyó, y acá podemos ver en los pacientes que no sobrevivieron, vean cómo su balance hídrico a las 72 horas en estos pacientes que fallecieron, que se incluyeron en este estudio con dengue grave, fue más un balance hídrico de más 6.000 milímetros, es decir, más 6 litros, comparado con aquellos pacientes que sobrevivieron, cuyo balance hídrico a las 72 horas fue solamente más 3.000 litros. ¿Qué les quiero decir con esto? Que por favor la fluidoterapia en pacientes con dengue tiene que ser fina, justamente de ahí la importancia que nosotros conozcamos bastante el volumen a infundir y no pecar en la sobrehidratación, porque como lo encuentra este estudio, si le administro demasiada agua a estos pacientes con dengue grave, esto puede ser un factor determinante para que este paciente fallezca, como se demostró en estos pacientes que fallecieron a las 72 horas, tuvieron un balance hídrico bastante positivo. Entonces, conocer cuáles son mis signos de alarma, conocer la definición exacta, identificar bien si está chocado y colocar el volumen que se requiere dependiendo de cada caso. Entonces, esta es la última transparencia, recordar el compromiso de los órganos blancos, es importante la identificación precoz y el manejo de soporte dependiendo de cada caso, y ojo, la última paciente, una paciente con shock, que vean cómo esta paciente luego de solamente un reto de fluidos mejoró. Entonces, por favor, tener bien presente esto, y repito y termino con esto, hay que evitar la sobrehidratación en estos pacientes con dengue. Bueno, eso es lo que les quería presentar. Muchísimas gracias.